Después de 50 años, 2 secuelas, una serie, innumerables parodias y malas copias, el director David Gordon Green, que dicho sea de paso, es el mismo director de la última trilogía de Halloween y que la está descuartizando peor que Michael Myers a sus víctimas, intenta hacernos creer que no ha pasado nada desde entonces y esta es la secuela de aquel legendario exorcismo. Señor, a usted le falta ver más cine. Pues resulta que esta nueva historia comienza en el 2010 con una pareja en Haití. Ella está con un embarazo muy avanzado y él es fotógrafo. De repente sucede el famoso terremoto de aquel entonces y ella queda atrapada entre los escombros. Hay que tomar la decisión de salvar a la madre o al bebé en camino. Corte, pasan 13 años y ya vemos al papá con su hija y todo parece ir de maravilla. De repente, esta niña decide irse al bosque con otra amiga a invocar espíritus. Desaparecen y 3 días después regresan sin recordar nada, comportándose de manera extraña, todas desorientadas. Bueno, ya vienen enchamucadas pues. ¿Y qué es peor que una niña poseída? 2 niñas poseídas. La película tarda casi 40 minutos en arrancar. Y en todo este tiempo solo logran dar contexto al personaje del papá y un poco al de la hija. Los demás personajes, y miren que son varios, no tienen contexto, salen de la nada y como llegan se van. Con esto que estamos en el 2023 y ahora todo tiene que ser multicultural, incluyente, vegano, gluten free, deslactosado, pues se tiene que recurrir a varias religiones y diferentes ritos para llevar a cabo el exorcismo de las niñas. Tal vez esto pudiera sonar algo interesante, desgraciadamente no lo es, ya que resulta algo genérico y hasta aburrido. La película nunca logra esa tensión que se requiere para un ambiente de terror. Incluso tiene el terrible fallo del humor involuntario. Créanmelo, está tan mal hecha que hay momentos cómicos y la gente en la sala se termina riendo. ¿Y qué tiene que ver esto con la película de 1973? Se preguntarán ustedes, pues es lo mismo que me pregunté yo todo el tiempo. Por algún motivo muy metido a la fuerza, contactan al personaje de Chris MacNeil, interpretado por la mismísima y muy desperdiciada Helen Burstyn. Y llega ahí solo a dar un montón de explicaciones innecesarias que no abonan nada a la ya de por sí perdida trama. Se siente más como un fanservice, una justificación de la icónica pieza musical de Tubular Bells. O sea, es la única conexión con la película del recién fallecido William Friedkin. No hay mucho que rescatar de esta película. Si acaso que el maquillaje es muy parecido al original, aunque ya está actualizado, y se ve bien. Sin embargo, no logra esas escenas de pesadillas, de esas que no te dejan dormir, para nada. Los jumpscares son genéricos y excesivos. Las actuaciones bastante básicas. Más que una secuela, es una película sobre un exorcismo X, pero de esas muy malas. ¡Ah! Otra cosa buena. No intentaron hacer un remake del original. Y eso sí se los agradezco, porque los clásicos no se tocan. Aquí los únicos creyentes fueron los productores que ya tienen lista la siguiente para el 2025. Porque parece que pretenden hacer una trilogía de esto. Sinceramente, que Pazuzu los ampare. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.